Entonces, como les decía, hoy vamos a trabajar con la división de la física. ¿Cuáles son esas ciencias que se derivan de la física? La física estudia todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza utilizando un lenguaje matemático. Ella se va a dividir en física clásica y física moderna. Primero vamos con la física clásica. La física clásica va a estudiar todos aquellos fenómenos que ocurran en velocidades muy pequeñas. Velocidades muy pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. Entonces va a estudiar todos esos fenómenos que ocurren en el espacio, pero a velocidades pequeñas con respecto a la velocidad de la luz. Dentro de la física clásica tenemos a la mecánica. La mecánica se encarga de estudiar y analizar el movimiento y reposo de los cuerpos y su evolución en el tiempo, bajo la acción de fuerzas. Se divide en mecánica clásica, cuántica, relativista, teórica cuántica de campos. Entonces, Entonces, la mecánica, ¿qué hace? Ella va a estudiar el movimiento, cuando un cuerpo está en movimiento y cuando un cuerpo está en reposo o equilibrio, y va a tomar en cuenta el tiempo en que transcurre este movimiento o este reposo, y además de eso también se va a encargar de entender cuáles son esas fuerzas que se están ejerciendo para producir ese movimiento. Entonces va a estudiar el movimiento, el reposo, va a estudiar durante qué tiempo o cómo varía el tiempo en que ocurre esto, y también va a estudiar o va a concentrarse también en entender qué fuerzas son las que están actuando sobre ese cuerpo para que ocurra dicho movimiento o dicho reposo. Vamos con la estática. La estática estudia los cuerpos sobre los que actúan las fuerzas y momentos cuyas resultantes son nulas. Entonces estaríamos hablando de un cuerpo en reposo. Permanece en reposo o en movimiento no acelerado. Entonces, la estática va a ser prácticamente lo contrario a la mecánica. La estática va a estudiar los cuerpos cuando están en reposo o en movimiento no acelerado. La cinemática. La cinemática se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos en el espacio, al igual que la mecánica estudia el movimiento de los cuerpos en el espacio. Con una diferencia, la cinemática no atiende a las causas que lo producen. La mecánica toma en cuenta qué fuerza fue la que ejerció o la que provocó ese movimiento que ocurrió. En cambio, la cinemática va a estudiar el movimiento de los cuerpos, pero sin prestar atención, sin preocuparse por qué causa fue la que produjo ese movimiento. Allí radica la diferencia de los dos, que la mecánica estudia la causa o la acción que provoca ese movimiento, qué fuerza fue la que actuó. En cambio, la cinemática no presta atención a cuál fue la causa que produjo el movimiento. ¿Entienden la diferencia entre una y la otra? Entre mecánica y cinemática. ¿Entendieron la diferencia entre una y la otra? Continuamos con la termodinámica. A ver, termodinámica. ¿Qué querrá decir eso? El prefijo termo. ¿Termo viene de qué? ¿A qué se refiere? Por aquí me dicen que si puedo volver a explicar. Ok, les explico desde el principio entonces. Para que les quede claro, porque al final les voy a hacer unas preguntitas. La física clásica estudia los fenómenos que ocurren a velocidades muy pequeñas con respecto a la velocidad de la luz. Velocidades totalmente alejadas de la velocidad de la luz. Dentro de la física clásica tenemos a la mecánica. La mecánica va a estudiar el movimiento y reposo de los cuerpos. Pero además de estudiar el movimiento y reposo de los cuerpos, va a estudiar
el tiempo en el que transcurre eso, o cómo varía el tiempo en que ocurre el movimiento o reposo de ese cuerpo, y además también va a prestar atención a qué fuerza ejerció una acción para que ocurriera ese movimiento. Es decir, va a estudiar movimiento, reposo, la evolución en el tiempo, es decir, durante qué tiempo transcurre ese movimiento o ese reposo, y quién fue o qué fuerza fue la que causó ese movimiento o ese reposo. Eso va a estudiar la mecánica. La estática va a estudiar a los cuerpos en reposo o en movimiento no acelerado, es decir, donde un cuerpo no va a tener un movimiento que transcurra durante mucho tiempo, no se acelere, no va a tomar en cuenta el tiempo, sino que va a ser un cuerpo en reposo o en equilibrio. Y la cinemática, al igual que la mecánica, estudia el movimiento de los cuerpos en el espacio. Pero la diferencia de la cinemática con la mecánica es que la cinemática no se va a preocupar o no va a estudiar quién fue o qué causa produjo ese movimiento. No se va a encargar de entender qué fuerza fue la que me produjo ese movimiento, a diferencia de la mecánica, que me va a implicar el tiempo en que transcurre el movimiento y qué fuerza fue la que produjo ese movimiento. La cinemática no me toma en cuenta eso, no me toma en cuenta qué fuerza accionó o qué fuerza se ejerció para que se provocara el movimiento. Ahora vamos con la termodinámica. Por aquí Yadira me dice que estudia los estados del equilibrio. Pero, por ejemplo, termo, esa palabrita allí, ese prefijo termo, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere termo? Tendrá que ver con qué, termo. Dinámica tiene que ver con movimiento, pero termo tiene que ver con qué. Energía calorífica, muy bien, tiene que ver con la energía calorífica. Entonces la termodinámica me va a estudiar la energía, su almacenaje y sus diferentes transformaciones, pero en forma de energía calorífica. Estudia la transformación de la energía calorífica en otras formas de energía y viceversa. Es decir, cómo se transforma el calor en otro tipo de energía. ¿Cómo ocurre esa dinámica allí, ese paso de energía calorífica a otro tipo de energía eléctrica, cualquier otro tipo de energía? Vamos ahora con la óptica. La óptica se encarga de estudiar el comportamiento de la radiación electromagnética en cuanto a qué, en cuanto a la reflexión, refracción, interferencia, difracción y formación de imágenes. Es decir, todo lo referente a cómo se refracta una luz o un haz de luz, un fotón, sobre la materia. Entonces, la óptica se va a encargar de estudiar todo lo referente a cómo interfiere la luz sobre la materia. A ver si recuerdan de la clase pasada a quién se le atribuye todo lo de la óptica. ¿A quién se le atribuye el estudio de la óptica? ¿Quién fue el que inició estos estudios? ¿Quién inició los estudios de la óptica? ¿Quién fue? A ver, nadie se acuerda. Estaba Fermat, pero antes de él estaba otro. ¿A quién se le atribuye el estudio de la óptica? Nadie lo recuerda. A ver, el que se acuerde le doy 20 puntos. No, mentira, nadie se acuerda entonces. René Descartes. A René Descartes se le atribuye el estudio de la óptica. René Descartes, luego fue Fermat. Tenemos ahora la acústica. ¿Qué estudia la acústica? A ver, ¿quién sabe qué estudia la acústica? Acústica. ¿Qué estudia la acústica? Nadie sabe. Están ustedes dormidos todavía.
10:40. 10:42. Los sonidos, exactamente, Yaira. La acústica se encarga de estudiar el sonido. Va a estudiar el sonido, infrasonido, ultrasonido y todas aquellas ondas mecánicas que se propaguen a través de la materia, mediante los modelos físicos y matemáticos. Entonces la acústica se va a encargar de estudiar cómo el sonido se produce, se transporta y se almacena, cómo se propaga a través de la materia. Y tenemos por acá el electromagnetismo. El electromagnetismo va a estudiar y unificar los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. Es decir, todos los fenómenos eléctricos y magnéticos los va a combinar, los une en una sola teoría. Los va a unir en un solo formulismo para explicar tanto fenómenos eléctricos como magnéticos. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí en la mecánica, tenemos una polea. El movimiento va a ocurrir por acción de una fuerza. Va a ocurrir por acción de una fuerza. Entonces la mecánica me va a describir el movimiento, el estado de reposo, la fuerza que se está ejerciendo, que provoca ese movimiento, y el tiempo en que transcurre ese movimiento. La estática, al contrario, me va a estudiar cuando un cuerpo está en reposo o en movimiento no acelerado. La cinemática me va a estudiar el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta la fuerza que se ejerce. No va a tomar en cuenta la fuerza que está provocando ese movimiento. La termodinámica me estudia la transformación de la energía calórica o calorífica a otro tipo de energía, o cómo puede transportarse esa energía calórica. Y aquí en el ejemplo me aparece agua caliente y agua fría. Entonces me está señalando cómo pasa o cómo esa agua caliente va a pasar esa energía calórica hacia el otro recipiente con agua fría. Entonces ya aquí en el centro, aquí se comienza el agua a entibiar, se va poniendo tibia. ¿Por qué? Porque el agua caliente va ejerciendo una acción sobre el agua fría, va pasando esa energía hacia el agua fría. Va a llegar un momento en que el agua fría va a estar completamente tibia, porque viene la energía desde el agua caliente. Tenemos la óptica, que estudia todos los fenómenos referentes a la reflexión y refracción de un haz de luz sobre la materia. Tenemos la acústica, que estudia todo lo referente al sonido, producción, reproducción del sonido, almacenamiento, propagación, cómo se propaga ese sonido o esa onda sobre la materia, produciendo algún tipo de sonido. Y el electromagnetismo, todos los fenómenos magnéticos y eléctricos que ocurren principalmente en la naturaleza. Ahora vamos con la física moderna. Si la física clásica me estudiaba los fenómenos que ocurrían a una velocidad más pequeña que la velocidad de la luz, entonces la física moderna, ¿qué me estudiará? ¿Qué tipo de fenómenos? ¿Qué tipo de fenómenos me estudia entonces la física moderna? ¿Qué tipo de fenómenos me estudia entonces la física moderna? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué tipo de fenómenos estudia la física moderna? Nadie sabe. Si la física clásica me estudia fenómenos que ocurren a velocidad diferente a la de la velocidad de la luz, a velocidad muy pequeña a la de la velocidad de la luz, la física moderna, ¿qué me estudia? Me va a estudiar
ya que nadie responde. Todos aquellos fenómenos producidos a la velocidad de la luz o con valores cercanos a ella. Voy a estudiar todos los fenómenos que se producen a la velocidad de la luz o con valores cercanos a ella. Dentro de la física moderna tenemos lo que es la física cuántica y tenemos la física relativa. La física cuántica me estudia el comportamiento de la materia y la energía. Esta física cuántica, al estudiar ese comportamiento, cómo se comporta la materia, de qué manera produce la energía, cómo se transporta la energía, ese estudio permitió avanzar en el campo de lo que es la electrónica. La física cuántica permitió avanzar en lo que es el campo de la electrónica mediante la invención de los transistores. ¿Qué son los transistores? Los transistores son cada uno de estos que ven en la imagen. Si ustedes destapan, no se van a poner a destapar los aparatos de su casa que están buenos. Un aparato que esté dañado, si ustedes lo destapan, se van a dar cuenta que tiene todo esto que está acá. Estos no son pilas, estos son transistores. ¿En qué consisten estos transistores? Ellos tienen, digamos, de esta manera, tienen como 3 bases. Cada una tiene su nombre. Esto va a actuar como una neurona, como si fuera una neurona. Va a actuar como actúan las neuronas en el sistema nervioso. ¿De qué manera? Estas 3 bases que están acá tienen sus 3 nombres. Una es el colector, el otro es la base y el otro es el emisor. Al igual que, por ejemplo, las neuronas hay una neurona que es receptora, una neurona presináptica, que es la que capta ese estímulo. Eso va a pasar el impulso nervioso a través de varias neuronas, va a viajar hasta que llega al cerebro. El cerebro interpreta esa información, en este caso sería la base del transistor, y luego emite una respuesta mediante una efectora, mediante un órgano efector. Entonces, los transistores trabajan de la misma manera. Uno es el colector, él capta la información, uno es la base que transforma esa información, la interpreta, y el otro es el emisor. Por ejemplo, todo aparato electrónico tiene un botón de apagado y encendido. Si el equipo está apagado, se pulsa el botón de encendido, entonces llega esa señal, la recibe el colector lo lleva hasta la base interpreta esa información y emite una respuesta a través del emisor. ¿Cuál va a ser la respuesta? Que el equipo se encienda. Entonces todos estos transistores funcionan de esa manera. Hay unos que tienen los tres, digamos, bases, y hay unos que tienen 2, pero esa es la manera en que funcionan. Entonces esto fue gracias a la física cuántica que mediante el estudio del comportamiento de la materia y la energía permitió establecer esto, determinar un proceso para que la energía se transmita a través de los aparatos electrónicos. Luego tenemos la física relativa, que es la teoría en la cual las leyes físicas se transforman cuando se cambia el sistema de referencia. Es imposible hallar un sistema de referencia absoluto y todo movimiento es relativo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando me dice que es imposible hallar un sistema de referencia absoluto, quiere decir que ese origen puede cambiar. El origen que me está causando un fenómeno puede variar y no siempre va a ser el mismo origen. Entonces por eso me dice todo movimiento es relativo. O sea que el movimiento siempre va a depender de la causa que lo esté provocando. Quien me planteó la física relativa fue Albert Einstein. Él fue quien planteó la física relativa y él fue quien comenzó o fue quien propuso las bases de esa teoría de las supercuerdas. Él era quien buscaba esa teoría del todo, de que hubiese una teoría que explicara todos los fenómenos, unificar todo en un solo formulismo, solo que murió antes de lograr su cometido. O sea, cuando él muere,
otros investigadores toman otro rumbo, eso queda allí hasta que llega otra persona y retoma los estudios de Albert Einstein. Pero fue él quien propuso la teoría relativista o la física relativa. Que todo movimiento es relativo, que todo sistema va a cambiar de acuerdo a su origen, de acuerdo a su punto de referencia. Y que no hay un sistema de referencia absoluto, que este puede variar. Por ejemplo, él planteaba que todos los movimientos, todos los fenómenos que ocurren en el universo, ocurre a través de ondas, que todo está unido por cuerdas, lo llamó de esa manera cuerdas, que van produciendo ondas y esto va causando los movimientos. Y que eso va a variar de acuerdo a su origen o a su punto de referencia, desde donde surja ese movimiento. Entonces, con esto terminamos lo que es la división de la física. Física clásica y física moderna. ¿Alguna duda con esto? Para que pasemos a lo que es el método científico. O alguna pregunta, o si quieren aportar algo. Recuerden que ustedes también pueden participar. Si no están de acuerdo con algo, eso no es así, ustedes me lo pueden decir y le buscamos una explicación o algo. Entonces, bueno, pasamos a lo que es el método científico. Como les decía, el método científico lo vamos a mencionar así, digamos que por encima, porque ya lo hemos trabajado en química. A ver, ¿qué es el método científico? ¿Quién recuerda qué es el método científico? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué es y para qué se utiliza? El método científico, ¿qué es y para qué se utiliza? Aquí me dice que es un método para llegar a una teoría o una explicación de algún fenómeno. Exactamente, el método científico son los pasos o etapas que debemos seguir para obtener o para llegar a explicar algún fenómeno, para obtener una ley o una teoría. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es el primer paso del método científico? ¿Cuál es el primer paso del método científico? La observación. ¿Qué hacemos en la observación? Vamos a captar el fenómeno de estudio, vamos a observar un fenómeno que esté ocurriendo y vamos a tomar datos de ese fenómeno, porque qué está ocurriendo, cuáles son sus características, para poder pasar al segundo paso, que sería ¿cuál? ¿Cuál sería el segundo paso? ¿Cuál es el número 2? La hipótesis. Luego que observamos el fenómeno de estudio, recolectamos datos y sacamos una hipótesis. Una hipótesis es una deducción. Nos planteamos una posible respuesta a ese fenómeno de estudio, una posible solución a ese fenómeno de estudio. ¿Cómo logramos dar con una respuesta positiva o negativa hacia esa hipótesis? O sea, ¿aceptamos o refutamos esa hipótesis? Con la experimentación. Muy bien, Yadira. La experimentación es para confirmar la hipótesis. Ese fenómeno lo repetimos para poder obtener cuáles son las causas de él y así poder o afirmar o negar esa hipótesis que nos planteamos. Luego de la experimentación, ¿qué viene? El análisis de resultados. Con el análisis de resultados obtenemos la conclusión, que sería el planteamiento de esa ley, esa teoría. Y luego, ¿qué viene después de la conclusión? ¿Nos quedamos con esa información allí guardada o qué hacemos con la conclusión? ¿Qué hacemos cuando ya obtuvimos un resultado completo? La comunicación. ¿Para qué es la comunicación? Ese es el último paso. ¿Por qué es importante la comunicación? La comunicación de esos resultados. ¿Por qué es importante la comunicación de esos resultados? Si, por ejemplo, Pfizer descubrió la vacuna contra el COVID, uno de los laboratorios que la descubrió, y se quedó con eso allí guardado, no lo comunicó,
Entonces, ¿qué pasaría si no lo hubiese comunicado? Por aquí me dice que la comunicación es para que el mundo científico sepa la razón o explicación del fenómeno ocurrido. Exactamente. Por ejemplo, este laboratorio que descubre la vacuna, ¿qué hace? Lo comunica a la comunidad científica, en este caso sería la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué hace la Organización Mundial de la Salud? Valora esta vacuna, la prueba, pasa por un periodo de prueba nuevamente, y al valorarla y dar con un resultado positivo de que sí, de que da resultados esa vacuna, allí es que se aplica ya en toda la comunidad. Se comienza también a comercializar, en este caso se comienza a comercializar la vacuna y se comienza a aplicar en las personas. Pero siempre debe haber pasado por un proceso de validación o de valoración que lo harían los expertos en este caso. Bien, con esto terminamos lo que es el método científico. A ver, una pregunta que se los recalqué bastante. ¿Cuál es la diferencia entre la mecánica y la cinemática? ¿Cuál es la diferencia entre la mecánica y la cinemática? Les recalqué bastante la diferencia entre una y la otra. Mecánica y cinemática. Ambas estudian el movimiento, pero ¿dónde radica la diferencia? ¿Dónde radica la diferencia? ¿Quién sabe? ¿Quién me dice? Le activo el micrófono para que me lo diga. Nadie. La mecánica estudia el movimiento y el reposo de los cuerpos, tomando en cuenta, por aquí me dice que la mecánica estudia los movimientos y reposos de un cuerpo y su evolución. Y la mecánica estudia los movimientos de los cuerpos en el espacio. La cinemática estudia los movimientos de los cuerpos en el espacio. Ok, la diferencia está en que la mecánica toma en cuenta el tiempo y toma en cuenta la fuerza que se ejerce para provocar ese movimiento, mientras que la cinemática no toma en cuenta la fuerza que se ejerció para provocar el movimiento. Bien, con esto terminamos la clase.